A partir de este momento estás escuchando el programa radial Ciudadanía en Acción. Es un esfuerzo de las plataformas ciudadanas y es conducido por el ingeniero Rolando Descarpontríes. Este programa va dirigido al público en general y tiene la intención de formar ciudadanos cívicos que luchen por la democracia y reinventen la política boliviana. Tenemos en la línea al doctor Rolando Descarpontríes Arteaga. Él es boliviano, él es ingeniero de petróleos, ha trabajado en varios continentes, en Europa, en Norteamérica, en África y por supuesto en Sudamérica. Y se dedica actualmente a la nanotecnología aplicada a la salud. Él es un defensor de la democracia y bueno, vamos a conversar con él sobre algunos temas de mucho interés para el continente. Rolando, ¿cómo está usted? Buenas, ¿cómo le da un saludo a la gente que nos escucha? Un placer poder participar de esta entrevista. Bueno, en el continente se está viviendo una situación muy complicada que no solamente hoy en día interviene Venezuela en esta situación económicamente tan difícil, sino que también la estamos viendo en Nicaragua, por supuesto la habíamos visto desde hace muchos años en Cuba, la hemos visto en Argentina y con algo de temor vemos que comienza a presentarse una situación de crisis en Bolivia. ¿Qué nos puede usted comentar de esta situación y cómo enmarca usted a Bolivia dentro de esta situación del continente? Bueno, primero que nada hay que entender que todo esto viene del Foro de San Pablo. En los años 90 se inició el socialismo del siglo XXI. En esos momentos Bolivia salía de una crisis política y de narcotráfico muy aguda, muy complicada. La gente estaba realmente cansada de más de lo mismo. Entonces, a inicio del siglo XXI aparece un personaje, en realidad a finales del siglo XX, aparece Evo Morales como un personaje representando a la clase cocalera, los sembradores de coca que emigraron de la montaña, de la zona andina hasta la zona tropical. Entonces no eran necesariamente bien vistos, pero inició la política como diputado. Hubo mucho rechazo a la persona de él, pero al mismo tiempo, al ser él o postularse como un defensor de los menos favorecidos, eso con cuaces se une a la necesidad del pueblo boliviano de realizar un cambio profundo en la política, y él acaba triunfando. Amén de que haya hecho bloqueos, paros, haya convulsionado el país, él logró vencer en una elección democrática porque el pueblo boliviano quería un cambio total, se aspiraba a un cambio generacional en la política y se dio. Lamentablemente, el cambio, como lo denomina el movimiento del socialismo, el proceso de cambio, es un milagro que no fue, no es lo que se esperaba. Lo que se ha logrado en estos 14 años de gobierno, lamentablemente, ha sido la persecución de la oposición, algunos con motivos porque tenían rabo de paja, como se dice en Colombia, y otros cuantos valientes han quedado al frente, haciéndole frente a un intento de dictadura, porque no podemos decir que es una dictadura consolidada. Todavía es un gobierno democrático, pero lamentablemente ha desinstitucionalizado al país, el poder judicial, electoral, medios de comunicación están en poder del gobierno, no hay una división de poderes. ¿Y cuál es la situación actual? Ya se ven acorralados por la falta de apoyo de la población, se sondea entre un 22 a un 30% de apoyo para las elecciones, entonces ellos intentan una cuarta reelección, amañando la Constitución y pasando por encima inclusive de un referéndum que ellos mismos convocaron, vinculante, donde el país le dijo no a una cuarta reelección. Luego el Tribunal Supremo Constitucional declara de que es un derecho humano de Evo Morales el repostularse, lo cual va en contra de la Convención de Venecia del Pacto de Costa Rica, porque no es un derecho humano la continuidad en el gobierno. Derechos humanos están justamente para proteger al elector, al votante, al ciudadano común del abuso de poder de los gobernantes. Al no darse parcialmente
gobierno inventarse una ley de partidos políticos donde tienen que haber elecciones primarias en Bolivia, lo cual no es malo, es un avance en la democracia. El problema es que se utiliza esto como una ventaja para postular al binomio Evo Morales y Álvaro García Linera para las siguientes elecciones. Y al ser vinculantes los resultados de las elecciones internas, pretenden ellos hacer legal o legalizar, pasando por encima de un referéndum y de la Constitución, que una ley de partidos políticos habilite a estas dos personas como los siguientes candidatos. Esa es la lucha actual, la lucha del momento. Inclusive tenemos denuncias de funcionarios de lo que es documentación de identidad, los registros de documentos de identidad, de que hay personeros cubanos, venezolanos trabajando en una recarnetización de la población. Tenemos información también de que los colegios están acudiendo a, entre comillas, tratar de corregir errores que pudieran haber en las cédulas de identidad. Nos hace pensar mucho de si se está trabajando en un fraude electoral, se está trabajando con gente que puede ir a la OEA a recomendar, sugerir o exigir una revisión del padrón electoral, porque si tiene que haber elecciones es totalmente democrático, pero con un padrón electoral que no esté manoseado. Rolando, hay un capítulo bastante interesante, que hay una crisis económica en Bolivia. En 4 años las reservas internacionales netas cayeron de 15.000 millones a 9.000 millones. ¿Qué lectura les da esto a todos ustedes? Mira, la crisis económica que se viene ya es palpable. Tú puedes ver que el comercio se sostiene apenas, ves locales comerciales vacíos en alquiler, es complicado, todavía no se siente del todo. Y más allá de lo que tú mencionas de la caída de las reservas internacionales, lo que es la deuda interna y externa hasta octubre, noviembre del año pasado, alcanzaba los 17.200 millones de dólares. Es prácticamente el doble de las reservas internacionales. Quiere decir que con los ahorros que tiene el país no alcanza para pagar las deudas que se tienen. ¿Qué sucede y por qué van disminuyendo? Es cierto que hay menos ventas, menos exportaciones, pero aparte de eso hay una imprudencia en el manejo de la economía, donde el gobierno ve que no tiene apoyo de la población para los actos que realizan, o en fin, todas las iniciativas que tiene el gobierno a nivel político no hay apoyo. Ellos se ven en la necesidad de demostrar que hay gestión, que hay obras por parte del gobierno. Entonces están sacando del bolsillo, están sacando dineros de lo que son las reservas internacionales para hacer una serie de obras que demuestran que hay obras en sí, pero no son obras que realmente aporten a la economía. Paso a nombrártelas. ¿De qué nos sirve a nosotros un aeropuerto internacional en el medio de la selva, en una zona cocalera, zona roja de narcotráfico? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve, por ejemplo, que el estadio más lujoso, más completo y moderno del país se encuentra en la selva? También zona cocalera, zona roja del narcotráfico. ¿De qué nos sirve todo eso? Entonces, estamos viendo cada vez obras que sí demuestran que el gobierno está haciendo algo al respecto de mostrar obras, pero no tiene una incidencia real en la productividad, en la economía. No nos está proyectando como país a mejorar la economía. Ese es el gran problema, la angustia de poder, la necesidad de mantenerse en el poder de este gobierno a costa de lo que sea. Ese es el problema. Rolando, con respecto a las medidas populistas que ha tomado Evo Morales haciendo campaña presidencial desde hace muchos años, pero con recursos y capital privado en el sentido que establece políticas de un tercer aguinaldo, lo cual emociona a mucho a la clase trabajadora, pero que asusta y debilita de alguna manera el empresariado. La implementación de este aguinaldo desde hace 4 años ha afectado mucho al sector privado, se ha decaído un poco la inversión, se ha decaído y ha crecido el desempleo como consecuencia de este tipo de medidas. Sí, mira, el año pasado que fue el tema del doble aguinaldo, que no era triple, todavía parece que me están proponiendo un triple aguinaldo porque ya es año electoral. Entonces, el doble aguinaldo del año pasado hizo que cientos de pequeñas empresas, microempresas, cierren. Eso fue un gravísimo problema para la economía. Pero aún así, los que no pudieron cumplir tuvieron que cerrar. La mayoría intentó cumplir el doble aguinaldo. Pero para este año ya los microempresarios y los empresarios medianos han manifestado que no están en posibilidad de cumplir con eso. Inclusive han solicitado a organismos internacionales, la Organización Mundial del Trabajo, que haga una revisión del cálculo del Producto Interno Bruto en el cual se basa el gobierno para argumentar que se puede pagar un triple aguinaldo. Te digo porque yo tuve la fortuna de hablar con un economista reconocido
don Darío Monasterio. Con él hicimos inclusive un programa de radio explicando esto, y lamentablemente los ítems que coloca el gobierno en el cálculo del Producto Interno Bruto son ítems que no corresponden. Es demasiado fácil manipular cómo se ve un Producto Interno Bruto. Entonces todo esto está llevando, lamentablemente, yo no lo llamo socialismo del siglo XXI, lo llamo populismo del siglo XXI. Nos está llevando esto a una crisis económica que consideramos es justamente lo que el gobierno desea, que es quitarnos nuestra capacidad de generar económicamente de manera individual lo que es los bienes para nuestras familias, para que así podamos aceptar migajas de un gobierno que es corrupto, y esas migajas representan básicamente el modo de vida que lleva en estos momentos Cuba, Venezuela. Te han quitado la capacidad de producir y ahora dependes de lo que un gobierno te dé. Ese es el camino que está llevando el gobierno de Bolivia. ¿Cómo anda el tema de la oposición en Bolivia? Teniendo en cuenta que con la pérdida, digamos, de apoyo de Venezuela por la situación catastrófica en lo que está la economía venezolana, pues podría pensarse en un relevo político allá en Bolivia. ¿Cómo ve usted la oposición en este momento? La oposición está muy debilitada, como yo te mencionaba al inicio del programa. Los primeros años del gobierno del movimiento del socialismo se dedicó a perseguir políticos. Lamentablemente los políticos tenían rabo de paja. Quien no quedó exiliado quedó preso. Entonces los pocos valientes que quedaron, una nueva generación que empezó hace aproximadamente unos 11 años, 12 años en la política, no son suficientes. La última elección de Evo Morales logró más de 2/3 en la Cámara de Diputados y Senadores, con lo que tiene el rodillo parlamentario. Ellos tienen el récord de aprobación de una ley histórico. En menos de 8 horas se aprobó una ley. Entonces, esto hace que la oposición en sí pueda protestar, pueda chillar lo que ellos quieran en sí, pero algo concreto no logran porque no tienen la cantidad de gente. Como oposición, ¿qué surge? Los colectivos ciudadanos, que acá en Bolivia le llamamos plataformas ciudadanas, básicamente son grupos familiares, de amistades, de colegio, profesionales del barrio, que se cansaron de la persecución del gobierno, de la inactividad de los entes cívicos, de los partidos políticos, y decidieron tomar las calles. Eso es lo que incomoda en este momento a Evo Morales Ayma, que la ciudadanía en sí, sin necesidad de ninguna representación cívica o partidaria, haya tomado las calles. El grito de Bolivia dijo no, se está escuchando en todos los rincones del país. Donde hay una obra que quiere entregar Evo Morales, el vicepresidente, va la gente y le grita Bolivia dijo no, recordándole que el 21 de febrero del 2016, en un referéndum vinculatorio convocado por el propio gobierno, Bolivia le dijo no a la cuarta reelección. Nosotros como activistas estamos al frente de esto, gustosos, brindando nuestro tiempo, nuestro dinero, dejamos de ver a las familias, ahí tenemos que dejar de trabajar, pero hay que hacerlo porque sabemos, mirando Cuba, mirando Nicaragua, mirando Venezuela, sabemos a dónde nos quiere llevar un gobierno que tiene demasiados casos de corrupción y de narcotráfico archivados y no pueden arriesgarse a dejar el poder. Precisamente cuando escucha uno que el modelo que se implementó en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, lo que trató de hacer, por supuesto, Lula en Brasil, es un modelo copiado que tocó directamente el corazón y el gobierno de Bolivia. ¿Qué es lo que ha hecho que el pueblo boliviano no se rebele como ya por lo menos se rebelaron en Venezuela y en Nicaragua? Excelente pregunta, es algo que estuvimos discutiendo estos días. De hecho, como le comenté a Juan Carlos, habíamos lanzado nosotros un video explicando la estrategia del gobierno. ¿En qué se basa la estrategia del gobierno? Para que nos volvamos esclavos, que es lo que hay en Cuba, son esclavos de un régimen. Ellos básicamente tienen que quitarnos la capacidad de generar para nuestras familias de manera individual, quitar el negocio, quitar la capacidad de ser profesional y de ejercer la profesión de manera libre. Pero eso no puede hacerlo en este momento porque es algo demasiado evidente. ¿Cuál es el primer paso? Desinstitucionalizar el país. Nos han quitado las instituciones y la Constitución. Nosotros podemos ver ahorita, en estos momentos, que el Poder Judicial, por ejemplo, está totalmente vendido. Es un Poder Judicial que mete preso a quien le parece. Entonces, no te toca el bolsillo. ¿Por qué los bolivianos todavía no se levantan? Porque la economía todavía está a flote, todavía funciona la economía. Entonces, lamentablemente, el ser humano es así. Mientras no te toque el bolsillo, no te vas a incomodar. Eso el gobierno lo sabe muy bien.
trabaja en quitarte las instituciones. El momento que te quite la economía, no vas a tener a quién quejarte. Y la Constitución en este momento es un pedazo de papel sin valor para el gobierno. Hace y deshace, interpreta como se le da la gana, por encima de lo que el pueblo le exige y de lo que la Constitución en sí exige, ¿no? Porque, por ejemplo, te digo yo, el tema de que sea un derecho humano la reelección, no es inconcebible, no es un derecho humano la reelección por cuarta vez. Y si hay un referéndum constitucional que es la instancia máxima para las decisiones de cualquier Estado y es vinculante, y el pueblo ha dicho no queremos una cuarta reelección, está en la total y absoluta obligación de cumplirlo. Entonces nosotros estamos trabajando en concientizar a la gente, porque lamentablemente con esta nueva ley de partidos políticos los tiempos se han acortado prácticamente de año y medio que se tenía, se tienen 3 meses para tomar cualquier decisión o cualquier acción. Entonces no es fácil concientizar a la gente, y nosotros que tenemos tal vez una mente un poco más abierta por ser activistas, estar un poco más al tanto de las cosas que suceden, entendemos la necesidad de concientizar. Si no nos levantamos ahorita, lamentablemente no vamos a tener cómo levantarnos, y la situación consideramos que en Bolivia puede ser inclusive peor que en Cuba, peor que en Venezuela, peor que en Nicaragua, porque los intereses son peores aún. Acá tenemos un gobierno que está fuertemente ligado al narcotráfico. Hay una economía nacional totalmente contaminada por el narcotráfico. Se calcula que la economía, estamos hablando de un PIB de más o menos 32 mil millones de dólares. Se calcula que 1.600 millones de dólares de circulante provienen del narcotráfico. Entonces no son decisiones fáciles, son acciones totalmente necesarias, pero son cosas que hay que manejar con cuidado, con pinzas, La gente tiene que reaccionar. Los activistas no logramos nada si el pueblo no sale. Si no logramos concientizar a la gente para que salga a las calles, retome el poder de decisión que tiene el pueblo, es muy difícil lograr algo. Bueno, pero fíjese usted que en Venezuela las marchas han sido multitudinarias y tampoco es que se haya logrado mayor cambio en el gobierno venezolano. Precisamente el sustento que tiene hoy en día Maduro es la fuerza pública. Él tiene las Fuerzas Armadas bolivarianas, las tiene prácticamente a su servicio, y eso es lo que le garantiza a él su sostenimiento en el poder. ¿Cómo ve usted las fuerzas militares en Bolivia? ¿Sería que ya están completamente comprometidas con el gobierno o de pronto puede haber movimientos internos imparciales que puedan generar o garantizar que se presente ese cambio? Bueno, vamos por el principio. Recordemos que el 2003, si mal no recuerdo, cuando cae el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y surge el movimiento al socialismo, tanto la policía como el ejército estaban muy divididos. De hecho, hubo una trifulca, un enfrentamiento armado muy breve entre el ejército y la policía en las calles de La Paz. La policía defendiendo al pueblo y el ejército en ese momento defendiendo al gobierno en sí, que hasta ese momento era un gobierno constitucional. Fueron momentos muy difíciles. El movimiento al socialismo, dentro de su estrategia, jubiló de manera apresurada a 3 generaciones de generales, si mal no recuerdo, en el ejército, en la policía también, y colocó gente afín al gobierno, tanto en la policía como en el gobierno. Es algo que no se había hecho antes, es algo inédito, es algo muy peligroso, pero al mismo tiempo nosotros que sondeamos, no nos olvidemos que nosotros como activistas, de cuando en cuando nos toca pasar un par de horas detenidos y uno tiene la oportunidad de charlar con la policía, charlar con grados como capitán, coroneles, y es gente que entiende la situación, y la situación de ellos también es compleja porque no dejan de ser empleados públicos. Entonces esta gente está en una disyuntiva donde solamente se soluciona cuando el pueblo demuestre que la policía y el ejército va a tener apoyo incondicional para que hagan respetar la Constitución. Aquí la gracia, como diríamos, es saber encontrar el momento exacto, el momento adecuado e idóneo para que una acción determine que tanto las Fuerzas Armadas como la policía definan de una vez su posición y se decidan a apoyar la defensa de la Constitución. La cúpula de gobierno chavista, hoy en cabeza de Maduro, sabe que no puede dejar el poder porque inmediatamente pasan a la justicia, ya sea a nivel nacional o internacional. Digamos, en el caso de Venezuela es muy poco probable que la justicia nacional opere, porque también como la Fuerza Armada está cooptada por el gobierno, pero sin embargo el temor frente a la justicia internacional
pues es muy grande para estos funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano. En Bolivia, ¿ve usted la posibilidad de que eso efectivamente se pueda llevar a cabo, que haya cortes internacionales que reciban esas denuncias y que la cúpula de gobierno de Evo Morales esté interesada en entregar el poder una vez que sean derrotados por las urnas? La OEA de Estados Unidos a pedir que justamente de una vez hagan un fallo respecto a la reelección, algo oficial, que se determine de una vez, se explique que la reelección no es algo que se considera un derecho humano. De esta manera el gobierno tiene que verse obligado a tomar otro curso. Respecto a denuncias o demandas internacionales, por ejemplo, nos hemos enterado que Irlanda le va a realizar un juicio internacional a Evo Morales. La mamá de un ciudadano irlandés que fue asesinado acá en Bolivia por personal del gobierno estuvo acá en Santa Cruz de la Sierra junto con la hermana del joven que fue asesinado en el Hotel Las Américas, en el caso de terrorismo, supuesto terrorismo que nunca pudieron comprobar. Y lamentablemente, y para desgracia del gobierno, el ciudadano ha contado con mucho apoyo de la familia, entonces el gobierno tiene que responder por eso. Ahora, más allá de eso, que es lamentable la pérdida de cualquier vida humana, el tema del narcotráfico es algo que lo va a agarrar muy fuerte este gobierno. Gente muy allegada al narcotráfico, muy allegada al gobierno, ha estado metido en casos de narcotráfico, como las hermanas Torres, muy allegadas a la familia o a la gente que está en el gobierno. Se los encontró flagrantes con cocaína, te lo digo así de frente. Esta gente no ha entrado a la cárcel. Tuvieron un juicio, tuvieron creo que una multa, pero esa gente no conoció cárcel. Ese es el problema. También tenemos, por ejemplo, el robo de los dineros del Fondo Indígena, más de 120 millones de dólares, una ministra involucrada, que no fue a la cárcel, tiene casa por cárcel. Entonces se dan el lujo cuando ya es muy evidente la corrupción, el narcotráfico, hacen el circo de un juicio, pero nunca hay preso, nunca hay. Entonces no nos olvidemos que el narcotráfico, que es lo peor el peor error que cometió este gobierno, lamentablemente también pueden ser requeridos por gobiernos como los Estados Unidos o Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, más allá de que ellos hayan corrompido la justicia nacional, ellos no pueden dejar el poder porque se están arriesgando a que el gobierno de los Estados Unidos, apenas dejen el poder, los lleve preso. Y allá no van a gozar de los beneficios que pudieran gozar en cárceles bolivianas. Ese es un gran problema y ese es el gran temor que tiene el gobierno actual, ¿no? Claro, es el círculo vicioso de no poder dejar el poder precisamente por el temor a la justicia internacional. ¿Existen en Bolivia movimientos armados que se hayan dedicado a proteger el narcotráfico y que estén amenazando convertirse en guerrillas o en grupos, digamos, organizados de delincuencia? Bueno, yo no te puedo dar pruebas en sí, más allá de las denuncias que hay de moradores de zonas tropicales como el Chapare, que es una zona roja, zona de narcotráfico, de donde proviene prácticamente el 90% del narcotráfico de Bolivia. Entonces ahí se habla mucho, hay muchos migrantes, con el perdón de la expresión, hay muchos migrantes que vienen de México, inclusive del África. Hay, por ejemplo, colombianos allá que se dedican a la agricultura en teoría, pero hay mucha gente de otros países que está viviendo en esa zona y no tiene actividades comprobadas. Ese es el gran problema. Y se rumorea, pero son rumores también, que las FARC estarían en Bolivia entrenando personal. Ahora, ¿qué es palpable, es real? Y ustedes lo pueden encontrar en las noticias bolivianas en YouTube. El Tribunal por los Derechos de la Madre Tierra, Tribunal Internacional, estuvo en Bolivia hace aproximadamente un año. Yo tuve la suerte de conversar con ellos. Se hizo un foro de debate respecto a lo que está sucediendo en el Parque Nacional Quipnis. ¿Por qué? Porque es un parque nacional que ya está invadido por plantaciones de coca, más de 1.200 hectáreas de coca hay en ese parque. Y cuando el tribunal tuvo que ir por tierra para ingresar y verificar in situ que hay en sí plantaciones de coca, que se han transgredido los derechos de la madre tierra, que se han transgredido los derechos de los indígenas originarios que viven en un parque nacional, fueron impedidos de acceder. Pero fueron impedidos de acceder ¿por quién? Por los cocaleros, la gente que planta la coca, que lamentablemente es para cocaína. Esa gente no los dejó ingresar. Inclusive la presidenta del tribunal en un video explica que se sintieron amenazados y amedrentados
por los cocaleros que no lo dejaron pasar. El ministro Romero, ministro de Gobierno, tuvo la desfachatez de decir que no había ninguna situación de rehenes. No la había porque no habían armas, no habían captores. No habían captores porque no lo tenían amarrado, pero habían bloqueos tanto al frente como atrás de los vehículos, donde no lo dejaban ingresar al polígono 7 del Parque Nacional Tignis, pero tampoco lo dejaban retornar a la ciudad. Entonces, eso puede verse en realidad como una situación de captividad de rehenes. Eso es lamentable, que un tribunal internacional no pueda realizar el trabajo que se le ha encomendado. Y ojo, este tribunal internacional fue creado a instancias y sugerencias y con el apoyo de Evo Morales Ayma, si mal no recuerdo, en 2010. Claro. El fenómeno de la movilización de venezolanos por todo el continente ha llegado hasta Bolivia. Es increíble que haya también venezolanos que han llegado a pie prácticamente, ¿no? Hay gente que ha llegado con algún dinero, han logrado instalar alguna pequeña empresa, algún pequeño restaurante, como también hay venezolanos que han llegado con lo que tenían puesto. No nos olvidemos que la economía boliviana es una economía muy pequeña, pero por encima del tamaño de la economía está el tamaño del corazón del boliviano. Nosotros hemos acogido como hemos podido, siempre nos llegan mensajes para ver si ayudamos por ahí con unas frazadas o con ropa, o si alguien le puede conseguir trabajo a fulanito que acaba de llegar con la familia. Se comparte la olla grande con quien llega a como podemos. De todas maneras, no tenemos la economía de Perú, una economía que puede sostener mayor gente. Quisiéramos ayudar más, pero se cierne sobre Bolivia una crisis económica en estos meses que ojalá sepamos manejarla y salir adelante. En las vicisitudes es que conocemos a la gente, quién nos apoya, quién no nos apoya. Esperamos que la fuerza, la buena voluntad y el tamaño del corazón nos alcance para salir adelante nosotros, ayudar también a los hermanos venezolanos. También hay mucha gente colombiana que vive en ciudad. Yo conozco gente muy honesta, muy representativa de Colombia, que vive en Santa Cruz de la Sierra y son baluartes de la nobleza colombiana. También hay venezolanos, hay gente de todos lados. Pero lamentablemente, por el otro lado, en el otro polo, en la zona roja del narcotráfico, también hay muchos migrantes. Muchos migrantes que ya la actividad es muy diferente, ¿no? Es muy diferente, pero nosotros seguimos prestos, entendemos que el problema no es solamente en Bolivia, es un problema continental. Este problema no va a acabar con sanear las democracias de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia, ni siquiera va a terminar en el momento en que nosotros rescatemos a esos millones de esclavos que viven en Cuba porque son esclavos. Esto va a terminar en el momento de que nos concienticemos, que nos eduquemos como pueblo latinoamericano y consigamos un nivel de conciencia que nos permita prevenir este tipo de acontecimientos como lo que es el socialismo del siglo XXI. Sí, así es. El fenómeno del narcotráfico es una tragedia continental y a nosotros nos pasa algo similar, y es que quisiéramos poder ayudar más a nuestros hermanos venezolanos, pero también tenemos muchas limitaciones, además que por la cercanía en Colombia el fenómeno se ha vivido con mucha más intensidad. Bueno, ese Rolando de Escarpontríes Arteaga, ingeniero de petróleos boliviano, quien nos acompañó hoy en esta entrevista en Realidades. Queremos invitarlo para una muy próxima ocasión en la que podamos seguir conversando sobre estos interesantes temas del continente latinoamericano y particularmente de Bolivia. Muchísimas gracias, Rolando, por su participación en Realidades. Le agradezco mucho, estaremos prestos para una siguiente invitación, porque hasta fin de año, hasta mediados de enero, las movilizaciones son fuertes, esperamos que no hayan muertos, lamentablemente no hay revolución sin sangre, y estaremos atentos a cualquier invitación, les agradecemos mucho. A ustedes muchísimas gracias y vamos a estar muy pendientes también de lo que pasa en la querida Bolivia. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. La libertad sin democracia no existe. Y la democracia sin un pueblo educado es imposible. Haz respetar tu voto.